Londres, a comienzos del verano de 1831, parecía una colmena enorme y resplandeciente. Los bailes se sucedían a los desayunos a las recepciones vespertinas, y todo flotaba en el susurro de las faldas, las risas cristalinas y el parpadeo dorado de las velas. En las casas de la aristocracia se respiraba el perfume de la hierba recién cortada de los jardines y las fragancias francesas más costosas, mientras tras las pesadas cortinas se tejían conversaciones sin fin. En aquellos meses la capital vivía su eterna agitación. Nacían y morían intrigas, se arruinaban fortunas, se cerraban matrimonios ventajosos y se destruían reputaciones. Pero, esta vez, todo aquello quedó relegado por una sola noticia, como un trueno en un cielo despejado. En los salones, donde las damas comentaban el próximo baile durante el té matinal, de pronto los susurros crecían, las miradas se cruzaban y las cabezas se inclinaban, como si compartieran un secreto de estado. El heredero del barón Warrender se casaba. Ella, una dama de casi 40 años, sin dote, borrada hacía tiempo de la lista de novias deseables. Él, un joven heredero de título baronial, codiciado por decenas de muchachas ricas y hermosas. Su compromiso, tiempo atrás, ya se había roto sin escándalo, pero con una herida que los años no lograron borrar. Y ahora, después de tanto tiempo, se encontraban de nuevo. A ella le había tocado soportar la desilusión, la pobreza y el murmullo a sus espaldas. A él, ascender a la cima, convertido en el partido más codiciado de todo Londres. Parecía que el pasado había quedado enterrado para siempre, pero el destino les ofrecía una segunda oportunidad. Ni joven, ni con un penique, y aún así logró quitarle el novio a nuestras chicas, murmuraban en los rincones de los salones, bajando la voz, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. ¡Qué unión tan absurda! En los círculos femeninos la apodaron Polilla Raída, un mote que destilaba veneno helado. Pero tras esa malicia se escondía otra verdad, la envidia, porque había dejado atrás a decenas de jóvenes ricas y seguras de sí mismas, a las que John Warrender ni siquiera había dirigido una mirada, juventud y un compromiso de felicidad. Frances Alvanley nació en el seno de una familia noble y respetada, cuyo apellido en Londres se pronunciaba con un matiz de reverencia y una pizca de envidia. Su padre, Lord Alvanley, era un hombre de principios estrictos y modales refinados, heredados de una larga línea de antepasados que habían servido a la corona. Creía que una verdadera dama debía ser no solo hermosa, sino también inteligente, culta y capaz de conversar con cualquier interlocutor, desde una dama de la corte hasta un erudito historiador. Por su insistencia, Frances recibió una educación brillante. Dominaba el francés y el italiano, estudiaba música, historia, literatura, diplomacia y etiqueta social. Sus días transcurrían entre lecciones, clases de baile y horas al piano. Podía citar a Byron y a Dante, hablar de Bonaparte y de las últimas modas de París. Su risa ligera y su habilidad para escuchar la convertían en una invitada deseada en cualquier recepción. Su infancia y juventud se desarrollaron en los amplios salones de la casa familiar. Las altas ventanas se abrían a avenidas perfectamente recortadas y a parques donde, a la sombra de viejos robles, cantaban las fuentes. Por las noches, la casa se llenaba de música y de la risa de los invitados, mientras los retratos de los antepasados en el salón parecían ser testigos silenciosos del paso de las generaciones. Pero su propia historia, aquella que más tarde se recordaría en voz baja, comenzó en una de esas veladas de verano,
cuando cumplió 19 años. En un baile lleno de luz y música, conoció a John Warrender. Entró en el salón como si trajera consigo una ráfaga de aire fresco, alto, esbelto, con porte de oficial y una sonrisa cálida que dejaba sin aliento a las jóvenes. Sus ojos, vivos y luminosos, miraban de frente pero sin insolencia, y parecía que en esa mirada depositaba todo lo que no alcanzaban a decir sus palabras. Los presentaron y, apenas unos minutos después, ya giraban juntos en un vals. Al son de violines y piano, el mundo pareció desvanecerse. Frances se descubrió escuchando no solo sus palabras, sino el timbre de su voz, memorizando cada gesto. Tras aquel primer baile, sintió que la velada, su vida y quizá todo el mundo habían cambiado. Eran más brillantes, más hondos, más plenos. Pasaron solo unas semanas antes de que John, sin querer esperar más, le pidiera matrimonio. El compromiso se anunció oficialmente y la casa de los Alvanley se llenó de felicitaciones, de corredores impregnados con el aroma de flores recién cortadas, mientras Frances caminaba por las estancias como si flotara. «Debemos esperar cerca de un año, hasta que concluya el luto por mi padre», dijo ella suavemente cuando hablaron de la fecha de la boda. «Estoy dispuesto a esperar toda una vida si es necesario», respondió él en voz baja, y en su mirada había tanto calor que ella supo que no eran solo palabras. Las amigas competían en consejos sobre qué modista debía confeccionar el vestido. Estaban de moda los ligeros tejidos de muselina, los encajes finísimos, las colas etéreas, y todas imaginaban cómo se vería Frances bajo el velo. Ardían de curiosidad por cada gesto y cada palabra del novio, y, al escuchar la risa suave de ella, sabían que era feliz. Pero Frances no soñaba con una celebración fastuosa, sino con una boda llena de luz y sencillez. Un enlace en la tranquila claridad de la mañana, con campanas repicando de alegría y el aire impregnado de flores frescas. Una luna de miel en Francia, paseos a la orilla del Sena, cenas a la luz de las velas en pequeños bistrós y largas conversaciones bajo el murmullo de las hojas en los jardines de las Tullerías. En sus sueños, el futuro era perfecto, y creía que ya lo tenía entre sus manos, el hermano derrochador. Los felices planes de John y Frances se estrellaron contra un obstáculo que ella, ni en sus sueños más sombríos, habría imaginado: el carácter alegre y la desastrosa irresponsabilidad de su hermano, Lord William Arden. Era uno de esos deslumbrantes dandis londinenses cuyo nombre conocían los porteros de White's y Brooks, y a quienes las organizadoras de Almack's saludaban con una ligera inclinación, como a un habitué que traía consigo tanto rumores frescos como el aroma del mejor eau de Cologne. Sus días transcurrían en una interminable sucesión de placeres: noches de cartas sobre el tapete verde, apuestas triviales en las carreras, almuerzos campestres en Richmond, estrenos teatrales, cenas a la luz de las velas en las mejores casas. En Piccadilly era cliente constante de los sastres, encargando levitas de terciopelo y fracs de la lana más fina, mientras que en las peleterías de Jermyn Street compraba guantes de cuero tan suave como la seda. En sus cómodas se apilaban camisas con monogramas bordados y en sus carruajes reposaban frascos de cristal con coñac de proveedores privados. En la casa de los Alvanley, cada vez con más frecuencia, llegaban sobres con escudos grabados de los proveedores y cartas corteses pero insistentes reclamando pagos. Y cada vez con menos frecuencia aparecía la sonrisa de William. Un día, Frances lo encontró en el escritorio, frente a él una montaña de papeles, facturas sin pagar,
pagarés, cartas de advertencia. William hojeaba los documentos con desgana, fingiendo tenerlo todo bajo control. «Dime la verdad, William», dijo ella suavemente, acercándose. «¿Qué tan grave es?» Él cerró los ojos un instante como buscando las palabras, y luego exhaló, mirando a un lado. «Peor de lo que estoy dispuesto a admitir. Pensé que podría arreglarlo, pero el tiempo se me ha escapado. Cuando terminó el luto y pasó el año previsto antes de la boda, su hermano por fin reunió valor y pronunció lo que ella temía: no había dinero. Se habían desvanecido, como la niebla matinal sobre el Támesis, nada menos que 10,000 libras, una suma con la que se podía mantener una casa y una familia con holgura durante décadas. En un instante, Frances pasó de ser una novia codiciada a una mujer sin dote. La noticia corrió por Londres más rápido que las ediciones frescas de los periódicos matinales. En los salones se susurraba: «Los Albanley están en la ruina». En los clubes levantaban las cejas y chasqueaban la lengua con significado. Muy pronto, en la casa de los Warrender, se escuchó la palabra decisiva. El padre de John, un hombre seco, directo e incorruptible, llamó a su hijo al despacho y dictó: «Ella no te traerá ni un penique, y tú eres el segundo hijo. El mayorazgo será para tu hermano mayor. ¿De qué vivirán?». John permaneció en silencio. Amaba, pero no discutió. Discutir habría significado desafiar no solo a su padre, sino todo un orden social que valoraba las tierras familiares y la renta estable, dejando el amor para las novelas. El compromiso se rompió sin escándalo, pero con ese dolor silencioso y agotador que no se puede acallar. John le pidió perdón con la mirada, y Frances, conteniendo las lágrimas, asintió. Entendía que él había hecho todo lo que podía dentro de las leyes, costumbres y la voluntad de su familia. Su boda, que poco antes parecía inevitable, ahora se desvanecía como una llama apagada por una ráfaga inesperada. Años de silencio. Después de que sus sueños de boda se desmoronaran, la vida de Frances tomó un rumbo más tranquilo y modesto. Lord Albanley, habiendo perdido el brillo y el lujo de otros tiempos, se vio obligado a desprenderse de aquello que antes consideraba inamovible. Salieron a subasta cuadros en pesados marcos dorados, sillones de respaldo tallado, porcelanas de las vajillas familiares, relojes antiguos que en otro tiempo marcaban los minutos de fiestas y celebraciones. Incluso varios de los mejores caballos de las caballerizas fueron vendidos a desconocidos. En lugar de amplios salones con espejos hasta el suelo y jardines donde cantaba una fuente de mármol, les quedó una casa modesta en una calle tranquila de Londres. Las habitaciones eran bajas y en las ventanas ya no se veía el verde del parque, sino los tejados grises de las casas vecinas. En vez del bullicio de las recepciones, ahora por las mañanas se escuchaba el martilleo del zapatero en la esquina y los gritos de los repartidores de periódicos. La sociedad, sin embargo, no les dio del todo la espalda. Las amables invitaciones a veladas seguían llegando, aunque en su cordialidad se percibía un matiz sutil, casi imperceptible. La recibían con afecto, pero sin el entusiasmo de antes. Las sonrisas eran más suaves, las palabras más cautelosas, como si todos temieran tocar, con una frase de más, su corazón herido. A veces, Frances sorprendía miradas en las que no había malicia, solo una contenida y torpe compasión. Mientras tanto, sus amigas se casaban una tras otra. En las cartas que antes estaban llenas de chismes sobre bailes y novedades de moda, cada vez aparecían más líneas como: «No lo creerás, me ha pedido matrimonio» o «Estoy esperando un hijo».
Frances respondía con felicitaciones sinceras, pero al cerrar el sobre sentía un leve pinchazo, un recordatorio silencioso de que su propia historia había quedado suspendida a medio camino. John, sin embargo, no desapareció del todo de su vida. Permanecía como una figura del pasado que, de vez en cuando, volvía a aparecer, en un baile en casa de conocidos o en una recepción por el estreno de una nueva ópera. Sus encuentros eran breves y de impecable corrección social. «Lady Frances, está usted, como siempre, deslumbrante», decía él, inclinando la cabeza. «Es usted demasiado amable, Sir John», respondía ella, regalándole una sonrisa en la que brillaban tanto el calor como una tristeza apenas perceptible. Intercambiaban unas pocas frases, pero en cada mirada de él se escondía la culpa, y tras la calma de ella, un dolor antiguo e imposible de disolver. Así pasaban los años, uniformes, casi sin sobresaltos, pero con un hilo invisible que, a pesar de todo, seguía uniéndolos a través del tiempo y la distancia. Segunda oportunidad. En el otoño de 1830, el destino, que durante años había mantenido a John en la periferia de la prosperidad, de pronto se volvió hacia él. Su hermano mayor, Lord Warrender, tras muchos años en un matrimonio frío y tenso, anunció su divorcio. No había tenido hijos, lo que significaba que el título, la finca familiar y una considerable fortuna pasarían al siguiente en la línea de sucesión, John. La noticia de este inminente cambio se propagó por Londres con una rapidez que superaba incluso los rumores más jugosos sobre la corte real. Ayer todavía era el segundo hijo sin futuro, un caballero de modales impecables pero sin medios para una vida independiente. Hoy ya se hablaba de él como el soltero más codiciado de la temporada. Un hombre capaz de asegurar el porvenir no solo de su esposa, sino de generaciones enteras. En los bailes, a los que ahora acudía rodeado de deferentes conocidos, su entrada provocaba una ligera agitación entre las debutantes, hombros desnudos bajo escotes blancos, collares de perlas, abanicos que temblaban de emoción. Todo parecía volverse hacia él. Las jóvenes le lanzaban miradas por debajo de las pestañas, mientras las madres lo observaban con cálculo y esperanza, imaginando que su hija podría convertirse en la nueva Lady Warrender. Pero él, sonriendo con cortesía, parecía no notar aquellas invitaciones al coqueteo. En su interior solo vivía un pensamiento: debía ver a Frances, no fugazmente en una recepción, no al otro lado de un salón, sino cerca, tan cerca como para volver a escuchar su voz y encontrar en sus ojos aquella misma ternura suave que recordaba. Esa noche la encontró en un salón iluminado por la luz cálida de las lámparas. La estancia estaba llena de un murmullo de conversaciones y del tintinear de las copas, pero para él todo era un simple telón de fondo, solo la veía a ella. Sentada en un sillón, inclinada hacia su interlocutora, al notar su presencia levantó la mirada. En sus ojos brilló un destello de reconocimiento y el corazón de John latió con tal fuerza que casi le hizo perder el paso. «Si en su corazón aún queda un lugar para mí», dijo, deteniéndose ante ella, con la voz temblorosa por una emoción que no lograba ocultar. «Si vive todavía una gota de aquel amor que fue nuestro, cásese conmigo, Frances. Ahora no hay barreras entre nosotros». Por un instante, la sala pareció enmudecer. Incluso las risas de la mesa cercana se sintieron lejanas. Ella lo miró fijamente, como queriendo asegurarse de que aquello no era un sueño, ni otra ilusión que la mañana disiparía. Pero después de unos segundos, que a él le parecieron eternos, Frances le tendió lentamente la mano.
En su mirada estaba todo: el perdón por el pasado, la gratitud por su regreso y una serena e inquebrantable certeza de que, esta vez, el destino no se atrevería a separarlos. Verano de 1831. El 25 de junio amaneció como un día poco común para Londres, cálido, despejado, con una luz dorada y suave que se filtraba entre nubes transparentes. Parecía que hasta el clima había decidido bendecir a Frances y John en su tan esperado enlace. Desde primeras horas, la iglesia se llenaba de discretos preparativos. Los monaguillos colocaban los bancos, colgaban guirnaldas de rosas y lirios recién cortados. Su dulce fragancia se mezclaba con el aroma fresco de la cera, la madera antigua y la piedra impregnada de siglos de historias. Los invitados llegaban poco a poco, envueltos en sedas, terciopelos y guantes de la piel más fina. Los hombres ajustaban sus sortijas y alisaban las solapas de sus levitas. Las damas arqueaban las cejas, evaluando los vestidos ajenos y susurrando cuando la novia apareció en la puerta. «La novia carcomida por la polilla», exhaló con veneno una señora, inclinándose apenas hacia su vecina. Palabras como esas, tan afiladas como una aguja, podrían haber herido el corazón, pero en aquel instante se disolvieron bajo el repique solemne de las campanas. Frances avanzaba por el pasillo con la cabeza erguida. Su vestido de pesado satén blanco susurraba a cada paso. El velo ligero se deslizaba sobre sus hombros y en las manos sostenía un ramo de rosas blancas. Un leve rubor teñía sus mejillas, pero su mirada era serena y clara. Junto al altar la esperaba John. No apartaba los ojos de ella, y en su mirada había tanto calor, ternura y fe inquebrantable que ningún murmullo malicioso ni prejuicio podían ensombrecer ese momento. Cuando ella llegó a su lado, él tomó suavemente su mano. Ese gesto valía más que cualquier juramento. Era una promesa hecha mucho antes de aquel día. Se casaron tal y como habían soñado en su juventud, sin ostentación, sin interminables brindis ni multitudes curiosas, pero con sonrisas sinceras, corazones rebosantes y la sensación de que, en ese instante, el mundo entero se reducía a 2 personas. Contra todos los malos augurios, su matrimonio fue feliz. Llegaron los hijos, llenando la casa de risas, del aroma de pasteles recién horneados y del golpeteo de pequeños pies subiendo y bajando las escaleras. Por las noches se reunían en el salón. John leía el periódico o contaba historias, Frances cosía o bordaba, y los niños jugaban junto a la chimenea. Con el tiempo, la hija mayor de Frances heredó lo que quedaba del patrimonio de los Alvanley. Para entonces, su hermano, Lord Alvanley, al fin se había asentado. Había dejado atrás los gastos insensatos y conseguido no solo conservar parte de la finca, sino aumentar sus ingresos. Frances y John vivieron juntos casi 20 años. Su unión se construyó sobre el respeto, la paciencia y esa calma profunda que solo da el amor verdadero. Su historia fue una respuesta serena pero contundente a la malicia del mundo. La edad, las habladurías y las lenguas envenenadas no significan nada cuando 2 personas se eligen y se vuelven a elegir día tras día. Herencia de amor. La historia de Frances y John podría haberse convertido en una línea pálida más en las crónicas de la alta sociedad londinense del siglo XIX, pero el destino dispuso otra cosa. Vivieron una vida sin grandes escándalos ni títulos deslumbrantes que eclipsaran sus nombres, pero con una riqueza mucho más valiosa: la fidelidad. Su unión fue un ejemplo poco común de que, en un mundo donde los matrimonios a menudo se concertaban por conveniencia, el amor podía imponerse al cálculo.
superaron la separación, los rumores y las dificultades económicas, y, al reencontrarse, no solo fueron capaces de perdonarse, sino de empezar de nuevo, sin mirar atrás. Para Frances, casarse con John fue la recompensa a años de espera y silencio, la recompensa por saber conservar la dignidad cuando parecía que todo estaba perdido. Para John, fue la oportunidad de corregir un error, concedida cuando el destino finalmente se volvió hacia él. No dejaron tras de sí únicamente hijos y retratos familiares en marcos dorados, sino también una herencia discreta, no proclamada, la certeza de que el amor verdadero no obedece al calendario ni a la edad. Puede esperar durante décadas, sobrevivir a chismes, a la traición de las circunstancias y regresar en el instante exacto en que dos personas están listas para recibirlo. Hoy, sus nombres apenas son conocidos fuera de los amantes de las viejas crónicas, pero para quienes han escuchado su historia, siguen siendo un símbolo de que en la vida siempre hay lugar para una segunda oportunidad y, cuando ésta llega, basta con reunir el valor y tender la mano, como hizo Frances aquella noche en que John le pidió nuevamente que fuera su esposa. Su vida no fue un cuento de hadas, sino una novela serena, escrita por el tiempo y por los corazones de dos personas que supieron esperar y elegirse mutuamente hasta el último día.